Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Sánchez Aguilar. Muchas gracias por la invitación a esta plática al Instituto Politécnico Nacional en su Festival Cultural. Los felicito por hacer estos espacios posibles para encontrarnos y dialogar y reflexionar, imaginar posibilidades para continuar y transitar por todo lo que nos apasiona hacer. La plática que voy a dar hoy tiene el título de Posibilidades interdisciplinarias para la educación y la creación artística. Lo enuncio desde el CENAR, que es donde trabajo, es donde tengo mi fuente de reflexión, de inspiración y de práctica. No se limita a este lugar, claro, como en la vida uno va acumulando experiencias y saberes de colegas y de experiencias que se van teniendo a lo largo de la vida, pero el CENAR es mi espacio de trabajo por mucho tiempo. Ahora voy a hacer un recuento un poco rápido para... Perdón. Yo soy ejecutante en danza clásica por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que es de Limba. Pues ahí inicié, es una carrera que se inicia desde muy jovencita, a los 11 años ya estaba profesionalmente llevándola, concluí como a los 18, 19 años. Es una carrera que ahora ya se llama licenciatura. En mi tiempo era ejecutante y se necesita, es una carrera formal de danza. Llegando al momento de que terminé la preparatoria, también estudié una licenciatura en diseño gráfico, impulsada por el anhelo de mis padres de no detenerme y no dejar mis posibilidades de acción en la danza. En ese momento me parecía que era una falta de confianza. Ahora se los agradezco infinitamente porque esto me abrió el paso hacia el mundo de la visualidad y de las artes digitales también. Después hice una maestría en New Media, se llama el programa que hice European Media Master of Arts, la hice en Holanda, en la Utrecht School of Arts. Después hice, bueno, no sé, tal vez podría ir haciendo un recuento de cómo fue mi experiencia, porque esto tiene que ver con la repercusión de lo que hago ahora. Y no es porque sea importante lo que hago ahora, sino por las posibilidades que creo que se abren para la enseñanza y para el desarrollo artístico. En algún momento yo fui bailarina por mucho tiempo, bailé danza clásica, era mi mundo, fue siempre no sé, mi forma de visualizar la danza, y después hice un viraje hacia la danza contemporánea y ahí empiezo a detectar estas posibilidades narrativas que se van desplazando de un lado a otro. Pero la danza clásica es mi origen, es mi forma de iniciar por un desarrollo artístico, y eso siempre va a estar dentro, ¿no? Así haya desplazamientos hacia otros puntos. La combinación con el diseño gráfico fue un poco accidentada. No, más bien no había una combinación, había como líneas paralelas que no necesariamente estaban tocándose o entrelazándose en ese entonces. En ese entonces parecía, mi estudiar dos carreras parecía una desconcentrarse hacia otra área. No era como perder el foco de aquello que
estabas estudiando. Y lo menciono porque ahora, irónicamente, trabajo en estos puntos donde provocamos estos cruces. Por ahí, no sé, cargaba de niña, de jovencita, con este estigma de una cierta culpa, ¿no? De estar terminando la escuela de diseño, que iba en la mañana y corría a la escuela de danza. En Monterrey la escolaridad va separada, a diferencia de la escuela de la Ciudad de México, que son las dos de Limba, tienen unas ciertas variantes, ¿no? Nosotros en Monterrey uno lleva la escolaridad separada de la carrera. Entonces, eso hace como tener estas posibilidades de pensar la educación de una forma diferente. Entonces, yo siempre corría de una escuela a otra y me parecía eso lo más normal del mundo, no me parecía que era algo distinto de lo que la gente hace. Entonces, al terminar la preparatoria, como paso natural era estudiar una carrera, y ahí es donde empiezo con la parte de diseño gráfico. Me gustaba mucho. Pasaba que tuve acceso a la cámara fotográfica de mi papá, entonces tomaba fotos, yo conocía bien las coreografías, sabía bien lo que la danza quería, las líneas que estaba buscando, entonces para mí era un juego tomar fotografías y involucrarme con el mundo visual. Entonces se volvió un juego para mí hacer estos ejercicios y a mis compañeros, a mis compañeras les gustaban mucho las fotos que tomaba porque conocía el momento de que eran importantes y que se valoraban mucho para la danza. A diferencia, no sé, probablemente de un fotógrafo que no sabe exactamente la coreografía. Yo me sabía toda la coreografía, me sabía qué es lo que se busca en un bailarín, qué líneas están buscando, qué es lo valioso, ¿no? Qué es una buena foto para una carpeta de trabajo. Entonces, se volvió para mí un juego hacer este tipo de imágenes, después trabajarlas, ir pensando cómo se podían mejorar. Entonces, era algo que iba corriendo paralelamente y que iba de una cierta forma natural en mí. Al terminar el diseño gráfico, realmente nunca, ahí en ese momento no pensaba que iba a ser algo muy relevante en mi vida. Lo hacía un poco porque me gustaba, sí, me gustaba mucho y también por el impulso de mis padres. Entonces se quedaron estas dos cosas un poco paradas. Después va a venir a hacer una parte que me abrió hacia las maestrías que hice posteriormente, porque en la danza en ese momento no había ningún posgrado que se pudiera enlazar con la escolaridad básica o de un posgrado. Entonces fui a la Ciudad de México después de que estudié, de que terminé y bailé y en fin, había como un cierto rompimiento, una cierta como inquietud de ir más allá. La danza sí era algo que me apasionaba, pero siempre estaba como esta intención de ligarla con algo más. En ese momento no sabía qué era lo que estaba buscando. Me fui de la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México. Estuve trabajando en el centro multimedia, estuve viendo la conferencia que dio hace unos días Luis Romero. En ese momento, el centro multimedia, yo trabajé ahí por más de 8 años, pero en la primera generación. Antes que llegara Luis, es la generación que dio inicio a este maravilloso centro que le tengo muchísimo cariño, tengo todavía muchas ligas y mucho aprecio por este lugar, que es quien me abre la puerta a toda la exploración tecnológica que me parecía fascinante. Y el Centro Multimedia tiene la particularidad de hacerlo de una manera muy amena y muy de grupo, ¿no? Que creo que esa es una forma que ahora pudiera enunciar como una manera de ir por lugares que no son nuestros lugares habituales de una forma constructiva. Yo como bailarina
o como artista visual, en ese momento ya se abrían más las posibilidades de las artes visuales, me parecía la exploración tecnológica un mundo fascinante, pero desconocido. Y muy aterrador, ¿no? También en este punto me imagino que pasa cuando estamos cambiando de área, cuando nos, entramos a un área que no es la propia. Es importante tener una guía y sobre todo un espacio seguro de exploración. Me parece que ahora viéndolo a la distancia, el Centro Multimedia me abrió el espacio, pero a una comunidad amable y respetuosa de hacer vínculos, no nada más de lograr proyectos, sino también de ir haciendo un acompañamiento. Y creo que eso se va uniendo a las formas que una va teniendo de estructurar comunidades de práctica que no necesariamente están basadas en un saber certero y más bien yéndonos hacia los puntos de exploración. En fin, yo como bailarina y entrando al área de la tecnología, pues fue para mí este descubrimiento maravilloso que le perdí el miedo a la tecnología, le perdí el miedo a estar, no sé, dándole clic y yendo y crasheando la computadora y reiniciando y bueno, ahora vamos a conectar esto, vamos a hacer esto, siempre en compañía y lo insisto porque creo que es la manera de explorar por los lugares donde uno no lo tiene como una experiencia. Y lo veo, me lo imagino al revés. Me imagino a alguien de tecnología entrando en el mundo de la danza, lo aterrador que podría ser y la forma en que eso podría ocurrir, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer estos cruces que a mí me parecen fantásticos? Me parece que es una manera muy natural de ir haciendo esta curiosidad que el humano tiene, ¿no? Que tenemos esta curiosidad de cómo hago eso. En fin, después de mucho tiempo del Centro Multimedia, tenía esta inquietud de que me faltaba una cierta base teórica o reflexiva y fui a Holanda a hacer una maestría en New Media. Como les decía, este programa se llama European Media Master of Arts. Tuve la fortuna de que me lo financió el FONCA para los estudios en el extranjero. Entonces, en Holanda pasó que estaba en una facultad donde convivían músicos, artistas visuales, poca gente de danza, era más bien como cosas hacia los medios, pero había un grupo una especialidad hacia la música, había un grupo de estudiantes que estaban trabajando con interfaces corporales y audio. Entonces, en alguna ocasión me los topé, me parecía maravilloso que estaban trabajando con una cámara y como captando un sensor de movimiento y se iban haciendo alteraciones sonoras. Entonces hicimos un proyecto juntos, que fue un proyecto de titulación. Hice una coreografía donde había un bailarín, no era yo estaba organizando todo y hubo un bailarín que me ayudó a desarrollar todo esto. Al moverse y al abrirse a campos, porque todo era hacia las variaciones visuales que se iban desarrollando, alteraba la composición sonora. Entonces, se iba haciendo una composición sonora a partir del movimiento del bailarín, básicamente. Entonces, este proyecto a mí me dejó maravillada y me dijo, esto es lo que yo quiero, y no conocía, no sabía, no me había imaginado que existía esto, pues. No es que no existiera, yo no lo había, no sé, no lo había cruzado por mi cabeza. Entonces, eso me ocurrió en Holanda. Dije, esto es por donde yo quiero seguir. Tuve la fortuna de que alguien me dijo, hay una maestría en Ámsterdam que es de Performing Arts y ¿por qué no vas a ver, no? Entonces, nada, con esta ilusión voy, hago la solicitud de acceso, estuve en un tiempo en lista de espera, en fin, fue una historia larga, pero maravillosa porque me aceptaron en esta escuela, esta
es esta otra maestría en Performing Arts. Esta escuela Das Arts está en Ámsterdam, es una escuela maravillosa de exploración, no necesariamente con la tecnología, pero no se cierran, es más bien, es una exploración y se abre un playground para todo lo que quieras, ¿no? Entonces ahí era como, este es el lugar donde uno puede hacer estas locuras que antes yo sentía un poco de culpa hacer, ¿no? No sé por qué tenía una escuela holandesa que quitarme la culpa, supongo que, no sé, necesitaba pasar por ese proceso. Esta maestría fue financiada por el gobierno holandés y era, 2005, los tiempos donde todavía había mucho financiamiento para las artes. En fin, se extendió mi estancia en Holanda por más tiempo y después, nada, mi recorrido por el mundo de las artes performáticas ahí inició. Ahora ya de vuelta, estuve mucho tiempo fuera de México y ahora de vuelta en México. Estoy haciendo un doctorado en artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y este se liga a un proyecto que me gustaría comentar brevemente, si me da tiempo lo extiendo más adelante, que fue un proyecto de danza en el que estuve participando, de danza telemática. Y lo digo como algo relevante, más que para mi currículum, fue para el mundo de la danza, de las formas alternativas que tenemos y que creo que ahora son súper relevantes. Este proyecto se desarrolló en el 2013, tras una invitación de unos colegas investigadores que respeto muchísimo de Brasil, de la Facultad de la Universidad Federal de Bahía y de Barcelona, un grupo que trabaja las artes performáticas y el desarrollo tecnológico. Entonces alguna vez coincidimos en la Ciudad de México, en el centro, en el CENART, en un encuentro donde participaron ellos. Estábamos en la sobremesa de un café y empezó a surgir la idea de que sería increíble hacer un proyecto juntos. Un poquito en ese momento se sonaba como un sueño, ¿no? De decir, sería lindísimo poder hacerlo. Y eso a la larga tomó una realidad ya muy clara, que fue tuvimos un financiamiento de Ibrecena y ellos ya tenían más experiencia que nosotros haciendo enlaces telemáticos, ya desarrollaron ellos mismos un software para hacer todo esto, para poderlo realizar, posibilitar, ya tenían mucha experiencia y se extendía esta invitación. Entonces ahí fue donde dijimos, sí, hagamos esto. Nosotros no lo hemos hecho en México, no tenemos así la certeza de cómo hacer, pero eso es justamente lo que queremos investigar. Empezó este proyecto, fue un proyecto muy largo, muy absorbente, con había un desarrollo tecnológico grandísimo. Teníamos 2 sedes porque necesitábamos una sede para trabajar que tuviera Internet 2. Iniciamos en la UNAM, en la dirección de danza, nos dieron ahí alojamiento de la manera más generosa y que normalmente no ocurre en danza, porque necesitábamos un espacio, una sala grande para ensayar y para producir todo el contenido con Internet 2. Entonces, hay muy pocos lugares de este tipo, ¿no? Es como si te prestaran un teatro para hacer tu desarrollo de obra. Eso normalmente no ocurre, ¿no? En los teatros uno va y se presenta y tienes una temporada de un fin de semana, una semana, ¿no? Pero nunca de 1 mes o 2 meses, creo que estuvimos hasta 3 meses. Entonces, con esta generosidad, el DGTIC también se integró. Vamos, fue una integración, fue un proyecto que integró muchísima comunidad, que todos estábamos aprendiendo. Teníamos encuentros con los colegas de Brasil y de España. Bueno, en fin, fue un proyecto que nos llevó hacia un espacio
de la danza que se reconfiguró todo. Y esto tiene relevancia por lo que ahora está ocurriendo con todas las reconfiguraciones que están ocurriendo a través de las redes, ¿no? Entonces, hubo tal desplazamiento en mi visión de la danza que al terminar este proyecto, además de que quedé agotada, pero fascinada, empecé a escribir mi protocolo de investigación y no, ¿dónde lo llevo? ¿A dónde voy a desarrollar esto yo como bailarina? Entonces me acerco a la Facultad de Artes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, porque también tengo esta otra posibilidad de diseño, de una licenciatura en diseño gráfico y estas maestrías, que bien a bien el haber tenido esta licenciatura en diseño gráfico me da la posibilidad de poder entrar en este otro espacio. No, no me parece que sea exclusivo para alguien que tiene como un antecedente de la visualidad, pero sí que a mí me ha servido poder insertarme en estos puntos. Entonces, tuve la suerte de que aceptaron mi protocolo de investigación, inicié ahí mi doctorado y mi tema de investigación es justo la materialidad de la imagen en la danza telemática o la danza mediada por redes, ¿no? Bueno, en fin. Entonces tengo estas ya no voy a repetir más, no quisiera que todo se centre en mi lugar de enunciación, pero la danza, las artes visuales y la tecnología, ¿no? Como decía del Centro Multimedia, este es como mis antecedentes, de dónde vengo, de dónde son mis orígenes. La interdisciplina ahora es mi motor de búsqueda. Creo que es la parte donde tengo puesto todo mi interés, toda mi atención, toda mi fe en que las cosas necesariamente fluyen, mejoran a partir de una visión interdisciplinaria. No es fácil, pero tampoco es imposible. Más bien es como una manera de transitar y de proceder y de ir avanzando, ¿no? Hay mucha, entiendo, viniendo de la danza clásica, que es una postura muy clara y muy determinada de un proceder en el arte. La interdisciplina, entonces, a cambio, tiene estas series, esta parte de incertidumbre, pero que esa incertidumbre no es falta de rigor, es más bien es una posibilidad de ir hacia lugares que antes probablemente no se sabían con certeza. Entonces, entiendo cuál es este gran desplazamiento que hay entre una forma de ver el arte desde un parámetro y de un esquema que está muy establecido hacia esto otro, que es la interdisciplina, que incluso hasta la misma definición de interdisciplina puede llegar a ser problemática porque depende desde dónde se aborda o desde la mirada de quien lo pronuncia. Entonces, la interdisciplina para mí se volvió una forma de entender la creación, no nada más de la artística, que yo creo que para todo punto de la creación hay una cierta forma de exploración y de posibilidades de integrar distintas miradas. Entonces, la producción artística también yo la he mantenido, la continúo porque creo que es una fuente de inspiración valiosísima que a mí me deja muchísima satisfacción. Entonces, no detengo las posibilidades de producción artística. En un momento más voy a compartir una experiencia que recientemente acabo de regresar de Mérida, Yucatán, donde participé en un estreno de una obra de danza contemporánea que se presentó recientemente en un festival, se llama Festival Yucatán Escénica. Y bueno, para terminar, estos son como que mis espacios de acción. La docencia y el área académica, que si la docencia, yo no me eduqué como docente,
sí hay una licenciatura en docencia para la danza clásica. Yo no tomé esa, mi carrera fue como ejecutante, pero la docencia me parece un espacio súper flexible, generoso, noble, donde uno está constantemente educándose, ¿no? Un docente está constantemente nutriendo todas estas posibilidades y esto me parece fantástico. Me gusta muchísimo, lo disfruto mucho y bueno, es un área que una forma reflexiva que me gustaría ahora abordar un poquito más. Bueno, creo que esto ya está hablado, el área educativa y el área de la creación. En estos momentos me parece que estas dos áreas están, o todas, ¿no? Todo en este mundo ahora está reconfigurándose, está reactivándose, está yéndose por lugares donde nunca nos imaginamos, donde toda la humanidad está ahora en esta reconfiguración, ¿no? Es la primera vez que creo que nos pasa a toda la humanidad la misma cosa y tenemos una inquietud común. No es que nos está pasando a unos, no es que tiene nos está pasando distinto, como alguien en algún momento en una de las clases sí que decía, estamos todos en la misma tormenta, pero tenemos distinta embarcación. Y por ese lado creo que nuestra responsabilidad es reflexionar y ver qué posibilidades tenemos para transitar por esto de la mejor forma, ¿no? De qué manera podemos hacer que la comunidad de práctica, un poquito más adelante voy a hablar de esto, se vuelve una comunidad de cuidado, donde todos estamos en un punto siguiendo la fragilidad que es esta vida y las posibilidades que tenemos para reestructurar aquel espacio donde nos desarrollamos. Bien, voy a hablar ahora de para la parte de la educación. Como les decía, yo trabajo en el CENART, que tengo un gran amor porque antes de que me fuera a hacer la maestría, que estuve 11 años fuera de México, trabajaba en el Centro Multimedia, como les comentaba. Mi regreso de mis estudios, regresé al CENART, pero ahora en el área de lo académico. Yo trabajo en la subdirección de estudios interdisciplinarios, soy la persona que coordina esta subdirección y esta subdirección pertenece a la Dirección de Desarrollo Académico del CENART. El CENART, como ustedes lo saben, está compuesto por todas las escuelas de arte que son del INBA. Está la Escuela de Teatro, está el CCC, que no es del INBA, pero es el Centro de Estudios Cinematográficos, está la Escuela de Danza, está la Escuela de La Esmeralda, y la Escuela de Música. Entonces, todas esas escuelas están reunidas ahí. En 1994 se inauguró el CENART con la intención de hacer que todas estas escuelas se integraran, convivieran, que estuvieran en un espacio óptimo para el desarrollo y para los intercambios. Entonces el CENART tiene un fundamento interdisciplinario en el sentido del anhelo por hacer que estas escuelas y que los estudiantes y los docentes puedan tener formas de cruces interdisciplinarias, de cruces disciplinarios. Cada una de las escuelas tiene un fundamento muy sólido, muy desarrollado de todo lo disciplinar que existe en su área, ¿no? Entonces, esa es una formación, yo la viví, sé de lo que se trata esta formación. Me parece fundamental tener esta formación y nosotros lo que hacemos es que retomamos esta parte, sobre todo al finalizar de los estudios que tienen los chicos en las escuelas, para empezar a visualizar los cruces que van a ocurrir, porque es que van a ocurrir cuando uno sale de la escuela, empiezan a ocurrir todos estos. O sea, yo también empecé a trabajar, cuando terminé la escuela, empecé a trabajar con la danza contemporánea
y con las artes visuales, y después con la tecnología, ¿no? Todo esto que les comentaba al inicio, todos estos cruces y desplazamientos ocurren y a veces pues son de grandes retos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer esta forma de que ocurran dentro de la escuela todavía, mientras están los estudiantes por egresar o aquellos que ya egresaron. No nos enfocamos solamente a los estudiantes que están por egresar de los últimos años de su carrera, pero está abierto también a estudiantes que ya han egresado, no nada más de las escuelas del CENAR, sino también escuelas de otras instituciones. En este sentido, a lo que nosotros nos enfocamos es a todas las posibilidades interdisciplinarias en la educación. Tenemos la oferta curricular interdisciplinaria, que básicamente se enfoca a los estudiantes. Nuestro público foco son los estudiantes de las escuelas del CENAR, pero como les decía, no se cierra a ellos, ¿no? Pero sí está pensado en ellos. Y también tenemos el diplomado Tránsitos, que esta es un diplomado que se abre todavía más hacia la experimentación transdisciplinaria, que a raíz de la oferta curricular interdisciplinaria surgió esta necesidad de abrirse todavía más, de ir todavía más profundamente en la exploración, y este diplomado va dirigido a artistas que quieran explorar puntos de encuentro inter y transdisciplinarios. Entonces, tiene una forma, un enfoque todavía más abierto, en el que se enlazan desde la producción, la investigación y la experimentación artística. Entonces, por ahí el diplomado, estamos ahora, terminamos la emisión 24, tiene 10 años, más de 10 años de haber surgido, y para nosotros es una gran satisfacción este espacio, porque lo que tenemos es continuamente muchas experiencias que nos parecen fundamentales para la creación artística contemporánea y para formas de pensamiento que no se limitan a un área artística, ¿no? Nosotros favorecemos la integración de todas aquellas miradas que tengan un interés común. Un poco más adelante voy a hablar de los principios los cuales trabajamos, pero a grandes rasgos son estos programas académicos que tenemos constantemente, son semestrales, y muchos de ellos tienen que ver con las materias optativas que los chicos tienen en las escuelas, y si tenemos un convenio con alguna otra universidad, también puede cubrir créditos con nosotros. Bien, tengo estos 3 puntos que me gustaría reflexionar de lo que ahora nos pone a pensar y a enfrentar como área educativa. Son los retos que enfrentamos durante el semestre pasado, que para todos fue un semestre muy sui generis. Cómo transferir la experiencia educativa al entorno remoto, y la reconfiguración de nuestros ideales de aprendizaje. Ok, el semestre pasado, como todos empezamos en nuestros cursos, todos son presenciales. No es tenemos otra área que cubre, que atiende la educación a distancia. Nosotros, nuestras bases están en lo presencial, y para nosotros es muy importante toda la convivencia que ocurre en los salones. Tenemos este listado que está al lado derecho. Como nuestros pilares no son así tan definidos como están aquí, más bien todos se están entretejiendo todo el tiempo, pero los pongo aquí para ir teniendo un orden en mi recuento y en mi reflexión.
nosotros trabajamos a partir de un sentido de comunidad de práctica. En el sentido de comunidad es en el punto de la diversidad que esta comunidad representa, ¿no? La convocatoria es la convocatoria está basada en un tema que es el tema central y que todos reaccionan a partir de este tema, ¿no? Y una vez que este tema se pone como un eje articulador, la comunidad se va conformando de manera diversa y a nosotros nos gusta esta diversidad por todas las posibilidades que se tienen para integrar las distintas miradas y para poder hacer una... ¿cómo será? Una simulación de lo que el mundo es, ¿no? De toda esta diversidad de la cual conformamos, que lejos de ser un problema, tiene que ser una riqueza a partir de que se suman las distintas miradas y perspectivas y reflexiones de una comunidad diversa. Pero sí que está en el eje articulador, que en este caso es un tema, ¿no? Entonces nosotros proponemos... Los cursos se proponen a partir de una temática y todo va en torno a esa temática, ¿no? Entonces, tenemos una idea, nuestra idea también de un aprendizaje horizontal, en el sentido de que hay una autoridad que está distribuida no de forma jerárquica, sino de una forma de acompañamiento, de ir guiando los procesos que van surgiendo. En el sentido de que un participante tiene el poder de llegar y de poner sobre la mesa estas ideas y estas inquietudes que vayan surgiendo, y los docentes vamos acompañando y vamos guiando este proceso, ¿no? Vamos dejando que las cosas vayan ocurriendo y a la vez vamos acompañando para que se pueda concretar un aprendizaje positivo y constructivo, ¿no? En ese sentido hay grandes retos para nosotros porque nosotros como docentes no somos no tenemos una autoridad en el sentido de tener que limitar una mirada y marcar un camino que tiene que ser así como el docente lo plantea. El docente tenemos muchísima, tenemos toda la inquietud. Ups. El aprendizaje, perdón, estar en casa tiene algunas dificultades como los ruidos no deseados, perdón. La interacción de diferentes enfoques, bueno, es un poco lo que les comentaba de la comunidad de práctica, que nos provocamos incluso todas estas suma de saberes y esa suma de visiones, así se dan muy diversas, ¿no? Es un reto, hay muchísima intención y atención que los docentes tenemos en este punto y siempre es una sorpresa lo que va a ocurrir de un grupo diverso, pero eso nos apasiona y nos gusta ver cómo la confrontación de áreas disciplinares tan diversas puede ocurrir en construcciones muy positivas y de gran aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos comunidades que son, que pueden... Que son muy diversas en la visión que se tiene o en la forma de accionar o en incluso
generacional, ¿no? Nuestros rangos de participación son muy amplios y esto para nosotros es una oportunidad para abrir a descubrir a este otro que no soy yo, a estos otros que no soy yo y tratar de desplazar esta mirada de de rechazar aquello que es distinto, ¿no? O de detenerse, ¿no? Que probablemente no ocurra, pero probablemente sí, ¿no? De mantenerse como muchas veces ocurre en este lugar a donde pertenezco, ¿no? Entonces, por ahí nosotros nos gusta mucho esta sensación de poder ir y venir, ¿no? De poder hacerlo siempre en respeto y en escucha y no perder aquella esencia que una tiene. O sea, yo no pierdo esta esencia de la danza clásica, así esté trabajando la interdisciplina, ¿no? Es más bien es una riqueza que se procura, se cuida y se mantiene y es un valor que todos apreciamos mucho. La suma de inteligencias diversas, bueno, todo esto tiene que ver, está relacionado con lo que les cuento. Probablemente lo que más me gustaría hablar es en la experiencia de aprendizaje, en el punto que más que una enseñanza, más que transmitir información, que sí lo hacemos, ahora voy a pasar por unas imágenes donde sí que hay sesiones que son expositivas, también hay otras que son reflexivas y hay mucho que pasa a partir de un aprendizaje y a partir de la producción, de un poner en práctica aquella idea o aquel conocimiento que alguien pueda compartir, ¿no? Entonces, nosotros buscamos una experiencia que se pueda vivir para después reflexionarla y en todo caso que cada quien haga la experiencia de aprendizaje, ¿no? Que en ese sentido va a ser necesariamente diversa. Nosotros trabajamos con duplas. Hay una intención de tener a dos profesores, dos docentes, trabajando desde el diseño de la temática, la metodología, la forma de elaborar los discursos, no sé, de enseñanza, entre dos, para poder mantener para poder abrir las formas en que uno tiene de procesar las cosas. Es una forma de trabajo que me parece muy importante de hacer, también como para disolver toda esta visión jerárquica de la educación y de decir, mira, son dos visiones, no siempre van a estar de acuerdo, pero eso también queremos, ¿no? Tener estas dos y no pasa nada con no estar totalmente de acuerdo o con discrepar de tu colega, ¿no? Más bien hay que ver desde dónde está esta forma abriendo las posibilidades de pensamiento y de acción hacia un proyecto, ¿no? Hacia una temática. Como les digo, ahí sí hay un eje rector, hay un eje que articula toda esta construcción, que es el tema o el proyecto, ¿no? Y ahí es donde empiezan a ocurrir todas las posibilidades de construcción desde distintos puntos. La escucha de los saberes es en ese sentido también muy importante para nosotros como docentes, y después transmitirlo a todos los participantes en esta escucha de todo aquella aportación que esta otra persona hace a partir del proyecto. Esto puede llegar a ser también en ciertas formas, ¿cómo será? Estoy buscando una palabra que sea distinta a difícil, pero es algo que se tiene que aprender y que procurar hacerlo con cuidado, que no, porque muchas veces la reacción de una idea que está muy alejada de lo mío puede llegar a ser difícil para asimilar. Pero ocurre muy seguido y casi siempre es para una aportación positiva. Bien, todo esto estábamos haciendo al inicio del semestre. ¿Cómo le hacemos para pasar de esto que estaba ocurriendo todo en este sentido que les hablo de
la comunidad de práctica, de los aprendizajes horizontales, la interacción de diferentes enfoques. ¿Qué pasó? Pues que en marzo, un poco antes de Semana Santa, nos tuvimos que ir a un confinamiento y que teníamos que trasladar rápidamente todo lo que estaba pasando. Y en ese entonces pensábamos que iba a ser una semana, venía Semana Santa y que íbamos a retomar, íbamos a regresar, iba a ser algo momentáneo. Y en ese punto, bueno, todos sabemos que no fue así, que tuvimos que terminar todo el semestre, estamos ahora todavía con esta modalidad y que todo se fue hacia una migración, ¿no? Y que todo ocurrió de una forma muy rápida, de una semana, no tuvimos mucho tiempo para hacer un plan y hacer una estrategia de cómo le vamos a hacer, entonces fue hasta de cierta forma, como una emergencia, ¿no? Como llegar a un punto donde, a ver, todos nos tenemos que conectar aquí, nos vamos a ver aquí, ya no vamos a ir al cenar, vamos a darnos cita en no sé, empezamos con, yo lo hablo desde mi experiencia como docente, además de ser coordinadora de estudios interdisciplinarios, también soy docente de uno de los programas. Entonces, yo viví en carne propia todo lo que es coordinar a un grupo de estudiantes hacia un entorno donde no necesariamente era habitual o todos teníamos conocimiento de qué significaba todo lo que íbamos a hacer. Entonces, fue un proceso un poco turbulento, un poco agotador, o mucho agotador. Todas las personas que dan clase o docentes o que toman clase tendrán su opinión o su experiencia de cómo les ha sido. A mí me parece que sí fue muy angustiante, no nada más hacer la configuración de todo lo que iba a ocurrir, sino saber que todo el mundo estaba bien y que estaban llegando como a, no sé, a un espacio seguro, ¿no? donde podían continuar con la clase y poderse concentrar. Esa fue la primera fase, donde no necesariamente para todos les fue fácil ni inmediato. Entonces había que tener mucha paciencia, mucha como cuidado, ¿no? De continuar, de empujar y de llevar toda esta comunidad hacia un punto donde sí que podamos atender no nada más aquello que era lo fundamental, que era ponerse a salvo, sino atender todo lo concerniente a la temática del curso. Todo esto, pues sí, se movilizó, se fue a un punto donde hacia el final del semestre se estabilizó y finalmente yo creo, los reportes, las reuniones que fuimos teniendo indican que todo se fue hacia una forma positiva de la enseñanza. Todos terminamos, no todos los participantes pudieron terminar, hubo quienes tuvieron una necesidad de abstenerse, hubo algunos que tenían que estabilizar, no sé, su espacio, su familia o su forma no sé, de poder hacer transitable toda esta situación. Entonces, creo que terminamos un semestre con una necesidad de tener una forma estable y al final estos cursos llegaron a ser un punto donde se hacía como una poca de estabilidad, porque hablábamos mucho de cómo iba este proceso, cómo les iba ocurriendo a cada quien, sin que necesariamente se haya tornado un proceso de, no sé, como de terapia. Llegó a ser un espacio para poder calmar, ¿no? Como que toda esta angustia que iba surgiendo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, los docentes, por nuestro lado, teníamos muchas reuniones para ver de qué manera podíamos continuar con los procesos. Teníamos 9 grupos que estaban todos a la mitad,
y cada uno con necesidades distintas, ¿no? Muchos con mucho trabajo corporal, lo cual también era un gran reto, y hubo grandes descubrimientos de qué forma poderlo trasladar hacia la parte digital, ¿no? Si finalmente estamos ahora ya con medios digitales, empezamos a detectar cómo se habían ido resolviendo algunas situaciones, ¿no? De qué manera podíamos ir hacia este espacio que antes teníamos o no, ¿no? Probablemente no buscar similitudes, sino encontrar las formas que este nuevo espacio nos brinda. Después, ya en estos momentos donde tenemos más tiempo recorrido, más experiencias acumuladas, van surgiendo todavía más formas de visualizar posibilidades que en ese momento estaban surgiendo sobre la marcha, y ahora con la distancia ya los podemos identificar un poquito mejor, ¿no? Si finalmente es la comunicación a partir de un entorno digital, pues hagamos uso de eso, ¿no? Hagamos uso de esto, compartir las pantallas, que, bueno, ahora se los digo y no parece que sea algo tan relevante o que sea tan novedoso, pero empezamos a reconocer formas en que podíamos organizarnos, ¿no? Y lo más importante para nosotros es seguir manteniendo estas partes, estos puntos, que por eso los dejo aquí en la presentación. ¿De qué manera podemos hacer la comunidad de práctica? Y en ese sentido se volvió una comunidad de cuidado, ¿no? Este término lo trajo a cuenta una docente que participa con nosotros, que tiene mucho tiempo haciéndolo y sus reflexiones son muy valiosas. Y de qué forma nosotros podemos seguir con estas intenciones, con esta forma que tenemos de trabajar en la educación artística, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer la suma de las inteligencias, ¿no? La interacción de distintos enfoques, la escucha de los saberes? Iban surgiendo espacios donde todos podían colaborar, donde se podían intercambiar ideas, donde podían, además no sé, de una idea escrita, se podían poner videos, se podían poner imágenes, se podían comentar, se podían ir ligando, se podían ir editando. Entonces, pues, vamos, era una alternativa que en ese momento nos estaba resultando. A mí me parece que sigue habiendo mucho de lo cual podemos seguir trabajando sobre estas líneas que iban surgiendo ahí en ese momento. Pero vamos, la reconfiguración de nuestros espacios ideales, ¿cómo imagino que viene el próximo semestre, por ejemplo? Y sigo pensando en que no necesariamente va a ser regresar a lo que teníamos, que bueno, eso ya es como un pensamiento que creo que todos tenemos muy, muy claro y muy configurado. Pero sí, de qué forma podemos llegar a retomar todo esto que es para nosotros fundamental, ¿no? De qué forma podemos seguir siendo una comunidad de práctica, de qué forma podemos tener este aprendizaje horizontal, ¿no? Las interacciones de los diferentes enfoques, de qué manera regresamos o retomamos o transitamos por este espacio, ¿no? Hacia qué otro espacio vamos a llegar, ¿no? ¿De qué forma va a ser esta manera de no de regresar? Porque pareciera que eso además es algo contrario a aquello que uno va buscando a partir de la suma de experiencias, ¿no? ¿De qué forma hacer mejor, ¿no? ¿De qué forma poder estabilizar un poco mejor esta enseñanza, ¿no? Para nosotros va a ser siempre muy importante tener una forma de relacionarnos y de escuchar, ¿no? ¿De qué manera esto lo vamos a poder hacer en un ambiente que probablemente va a seguir siendo remoto?
o que vamos a necesitar tener un ajuste en los espacios de acción. Perdón. ¿De qué forma vamos a evitar no sé, esta sensación de sentirse atrapado en un cuadrito y poderlo desplazar hacia lugares que sean con una mayor posibilidad, ¿no? Si finalmente lo sensorial es una forma muy importante que nosotros tenemos de hacer una experiencia educativa, ¿de qué manera podemos conseguir todo esto, ¿no? Y es a partir de hacernos estas preguntas. No tenemos una receta y creo que todos los docentes con los que estuvimos participando el semestre pasado, la manera en que estamos ahora trabajando los cursos, cada uno tiene una respuesta distinta y es muy interesante escucharla. ¿De qué manera podemos hacer que esta experiencia se despliegue y que no se limite, ¿no? Pareciera que puede llegar a ser muy limitada esta manera de interacción, ¿no? De comunicarnos a partir de una cámara que está frontal y que está fija a la computadora. ¿De qué manera podemos hacer que esto se vaya hacia otro lado? Y hay muchas formas, no sé, por ejemplo, una dupla docente propuso un trabajo en el cual se hace una tipo de consigna que tiene que ver con una exploración dentro del espacio en donde cada quien se ocurre, que tenga ciertas instrucciones que tienen que pasarse, se deja tiempo para que esa exploración ocurra y después regresamos y analizamos, ¿no? Reflexionamos o escribimos un documento compartido o regresamos o hacemos pequeños grupos y se dialoga entre ellos. El entorno por estos mediado por redes, ya todos lo hemos vivido, es poco flexible en el sentido de ir construyendo capas sonoras. Entonces, la interacción cuando uno está en lo presencial y cuando uno está en lo virtual, en lo remoto, es muy diversa en el sentido de que se interrumpen las capas, ¿no? Hay una forma como de no tener tanta posibilidad de escucha con alguno otro. Eso para nosotros ha sido un gran problema. Yo sigo un poco en conflicto con esta situación, lo siento limitado, pero probablemente hay formas de darle la vuelta, ¿no? Tal vez probar con grupos más pequeños, ¿no? De diálogo donde sí que se puedan llegar a integrar todas las ideas que cada participante tiene para explorar y no esperar a que sea un turno que te toque hablar, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas formas que nosotros estamos continuamente dándole vuelta de qué manera podemos llegar a estos espacios de interacción donde todos aportamos y donde todos vamos configurando y donde todos tenemos la responsabilidad, sí, los docentes, de guiar y de cuidar al grupo de la comunidad, pero todos somos responsables para ir haciendo y nutriendo toda la experiencia educativa. Bien, ahora voy a pasar a la creación artística, porque también acabo de regresar, estuve en el Festival Yucatán Escénica, que inició el 7 de noviembre y termina el 24, creo, son 2 semanas. Y fue el primer regreso a un festival en lo presencial. Ha habido muchos y también he tenido la fortuna de ser parte de ellos. En la virtualidad también tengo muchas reflexiones de todo lo que ha ido ocurriendo. Sobre todo me emociona mucho la manera en que ha evolucionado. En estos meses se han descubierto muchas cosas y me parece muy valioso. Me conmueve incluso la manera en que somos los humanos de adaptarnos a las formas. Quisiera comentar porque acabo de vivirlo y decir cómo va a ser la forma de regreso. Y otra vez esta palabra de regreso, probablemente tengo que buscar otra que sea mejor, ¿no? Pero ¿de qué manera vamos a
retomar, de qué manera vamos a transitar y de qué manera nos vamos a topar con esta nueva forma presencial. Para la danza, lo presencial es fundamental, no es lo único, y mi tema de investigación del doctorado de la danza mediada por redes, o sea, me encanta ver, es mi tema, donde me he enfocado en los últimos 4 años a desarrollar. Pero la danza presencial va a seguir ocurriendo porque es mágica y porque es algo que el cuerpo y la humanidad creo que necesitan y que valoran, ¿no? Entonces, este festival me propuso, además de colaborar con una de las obras que inauguró el festival, toda esta manera reflexiva de ver de qué forma vamos a regresar. Entonces, en Mérida tiene la posibilidad de hacer las cosas afuera, en el exterior. Tienen ahora, están creo que en semáforo naranja y con una cierta limitación, están ya con posibilidades de poder tener una cierta forma de encuentros que están permitidas y están muy reguladas y están, creo que, empujando hacia esta forma de imaginarnos de qué manera tenemos para retomar aquello que disfrutamos mucho y que nos gusta mucho, que es también como un evento en vivo. Entonces, pues ahí está esta compañía de danza contemporánea que se llama Crécida, danza que tengo mucho tiempo colaborando con ellos. Es una colaboración que estimo muchísimo, que a mí me da la posibilidad de desarrollar como mi aspecto de artista visual y en conexión con la danza, que estuve allá trabajando por una semana, me consta, yo los vi, estaban los bailarines ensayando con cubrebocas, la función fue con cubrebocas, aquí los podemos ver, no además buscando formas de que el rostro siga siendo visible y presente y emotivo, y a la vez viendo maneras de que se haga en la seguridad que necesitamos que sea este espacio al cual vamos a regresar. Entonces esto me pone en una situación me conmueve mucho ver de qué forma probablemente la danza está aportando pistas, ¿no? De cómo podríamos hacerle para tener una forma de convivencia, ¿no? Mientras tenemos otras maneras, mientras estamos ahí, de qué manera nos podemos ir adaptando a las posibilidades que la vida nos va proponiendo. Y en ese sentido yo lo veo muy conectado y por eso me interesa seguir desarrollando mis formas también en la creación artística, porque es que todo esto después va pasando de un lado a otro y se van integrando y se van repartiendo y reproduciendo las buenas ideas, ¿no? Entonces, este grupo le tengo gran aprecio. Su directora Lourdes Luna es una creadora que no se detiene, que ha hecho festivales también en línea, pero ahora esta versión del Festival Yucatán Escénica tiene una versión en línea también, igual que ustedes. Y de qué manera podemos ser una comunidad donde descubrimos espacios de acción, las posibilidades que nos lleven a este punto. Voy a poner un pequeño video que es un registro, no es el video, vamos, quisiera hacer nada más la mención de que es un registro que tomé de una forma un poco como de apunte nada más, no es el video original, el video que representaría la pieza, ¿no? Eso es lo que quiero decir más bien, es simplemente como mis apuntes para mi reflexión, más que para representar la obra. La obra es un estreno que se puede ver ahí el escenario al aire libre. Tuvimos la amenaza de lluvia, este año es particularmente lleno de tormentas y huracanes y ahora ya están los frentes fríos. Entonces constantemente teníamos este
esta amenaza, ¿no? De probablemente va a llover, probablemente va a llegar el ciclón, probablemente no sabemos lo que va a pasar. Y en ese punto creo que el mayor aprendizaje es continuemos, ¿no? Vamos. No nos vamos a cerrar los ojos y no vamos a ser imprudentes, pero vamos, un poquito vamos confiando. Vamos confiando en que probablemente sí lo podemos hacer. Y eso para mí fue una de las experiencias más conmovedoras de poder ir avanzando poco a poquito, de construir y de creer en que sí podemos hacer algo. Finalmente esa noche no llovió, hubo varios otros días y noches que sí llovía, que tuvimos no sé, esta posibilidad incluso de ir adentro, lo cual no era para nada lo ideal. Pero decíamos, no nos podemos detener a la certeza. La certeza probablemente no existe. A lo mejor hay que vivir con eso, hay que saber cómo, de qué manera seguir, ¿no? En un momento de incertidumbre. Voy a poner un poquito el video de esta función. Una disculpa porque está todavía muy sucio, no es un video para representar la obra, es más bien es un registro, un apunte.
Voy a detener aquí el video porque creo que probablemente estoy tomando mucho tiempo, más tiempo del que debería. Pues nada más una pequeña muestra de esta posibilidad con la cual colaboré recientemente. Y quisiera terminar esta plática agradeciendo muchísimo su escucha. Quisiera abrir como esta posibilidad que tengamos para seguir dialogando. Nosotros estamos en el CENAR, que está en Churubusco y Tlalpan, en el segundo piso de la torre de investigación. Ahora no, ahora estamos todos en casa trabajando y hasta el aviso tenemos en enero que regresar o revisar si se puede hacer, pero por lo pronto todos estamos trabajando en casa y estamos abiertos a poder dialogar con ustedes. Nosotros lo que más deseamos es abrir las posibilidades de una comunidad en la que todos podamos aprender y nutrirnos y reflexionar en el punto de qué manera podemos hacer que todo esto nos haga crecer y nos fortalezca y sea de suma y que sea una experiencia por la cual, como siempre en las situaciones difíciles, uno aprende muchísimo. En los errores uno aprende más probablemente. Entonces, por ahí nosotros estamos con muchas ganas de establecer contactos con todos los colegas. Como les decía, tenemos una posibilidad de diálogo desde distintas disciplinas. Justamente eso es nuestra intención, establecer conexiones y sumar formas de reflexionar juntos. Y tenemos una gran labor que hacer todos. Creo que en la educación hay muchísimo por explorar, mucho por apoyar, y mucho por mejorar y mucho por sumar. Imaginarnos juntos de qué manera podemos hacer que nuestro ejercicio docente en este caso, o el ejercicio creativo, o el ejercicio de comunidad sea cada vez más adaptado a los retos que nos presenta la vida. Les dejo aquí mi contacto por si quisieran hacer alguna retroalimentación. Estaré encantada de escucharlo. Nuestras redes para que nos puedan ver y acompañar y probablemente trabajar de manera conjunta. Será para nosotros un gran gusto abrir a lo que podamos trabajar desde una forma, no sé, como constructiva, respetuosa y de mucha escucha. Y pues muchas gracias por su escucha y espero que esto continúe por otro lado, por otro medio, que descubramos formas de ir avanzando, ir transitando, ir acompañando a todo lo que nos está ocurriendo. Muchas gracias.